tras convertirse en el mero león del corrido, destacándose por sus letras referentes a la vida de los grupos criminales y la violencia en la frontera, siendo inevitablemente vinculado a los carteles, llegando a ser incluso perseguido por la policía mientras la vida de sus seres queridos también corría peligro. Su trayectoria terminaría abruptamente y todavía se debaten las posibles causas de su partida. Pues más allá de su admirable lugar en la industria musical, el género que escogería, así como le permitió llegar al éxito, también lo incluiría en una lista de artistas cuya vida y la de su familia corría peligro, pues sus letras se prestaban para provocar la reacción de grupos armados. De hecho, según muchos de sus fanáticos, este sería el motivo principal por el que el cantautor no podía visitar algunas ciudades mexicanas, pues se temía que sufriera algún atentado tras haber criticado con alguno de sus temas a carteles de la zona. No obstante, las autoridades estatales parecían pensar lo contrario y lo acusaron de formar parte de carteles, algo que comenzaba a ser común entre otros cantantes quienes sí tenían vínculos con traficantes o participaban de eventos de grupos criminales. Incluso comenzaría una ola de violencia en la que algunos artistas fueron víctimas de estos grupos por diferentes razones, motivo por el que el mismo gobierno prohibiría el género musical. Dicho esto, Quintanilla continuó cantando sobre los miembros de los carteles mexicanos y mientras parecía exaltar la grandeza de algunos bandos, se burlaba de otros. Pero en el 2006, tras el fallecimiento del también cantante de dicho género Valentín Elizalde, de quien se presume sería víctima de criminales ligados al tráfico de sustancias, se temía que él fuese el siguiente de la lista, pues al igual que Elizalde, los criminales buscarían silenciarlo. Familiares y amigos de Quintanilla también comenzaron a preocuparse. Recibían amenazas de muerte e incluso en 3 ocasiones fue falsamente anunciado el fallecimiento del cantante a través de los medios. La primera de ellas tomaría por sorpresa a todos, pues ocurriría mientras el cantante decidió hacer un viaje corto sin informar a su familia para contratar a un nuevo integrante de su banda. No obstante, al ser encontrado su automóvil en una carretera abandonada, se especuló con que había sido secuestrado y lo darían por fallecido durante todo un día. Si bien su esposa estaba confiada con que habría otra explicación, tanto ella como los fanáticos desesperados exigían justicia y que se hicieran las investigaciones necesarias, pero teniendo que lidiar con la corrupción policial, quienes dejaban pasar casos en los que podrían estar implicados grupos armados. Quintanilla aparecería cuando fue a recoger su auto acompañado por un mecánico, pues este fue el motivo por el que lo dejó en la calle. Había caminado hasta el pueblo más cercano a pedir ayuda y cerrar el contrato después de que su carro presentara una falla. La conmoción de algunos fanáticos en el lugar fue tal que él mismo se comunicaría de inmediato con su familia para desmentir la noticia de su fallecimiento. Curiosamente, este titular se repetiría al menos 2 veces más, en medio de la tensión que vivía su familia por la violencia en contra de artistas y políticos de los que sospechaba tuvieran lazos criminales. Aún así, toda la polémica a su alrededor le serviría de impulso en su carrera, y tras lanzar su último álbum, organizó varias presentaciones. Una de ellas sería en horas de la tarde en Houston, Texas, la cual culminó con éxito y regresó a México en la noche para descansar un par de horas. Y aunque así fue, alrededor de las 9 de la noche saldría en su auto con su hijo Jesús Gerardo a un negocio de la familia que quedaba en un pueblo cercano. Pero en el trayecto el cantautor comenzó a sentirse mal y se quejaba de un dolor en el pecho, por lo que le pidió que lo llevaran al médico, después de buscar a su contador. Una última parada que quizá le costaría la vida, pues en cuestión de minutos su piel se palideció y pareció haberse quedado dormido. Al llegar al Hospital General, los médicos trataron de reanimarlo, pero ya era muy tarde. Mientras se temía un atentado, Beto Quintanilla fallecería sorpresivamente el 18 de marzo de 2007 a sus 58 años, debido a un paro cardiorrespiratorio, el cual se presume pudo haber sido causado por un abuso de sustancias, aunque oficialmente esto no fue confirmado, lo que daría pie a otras teorías, como lo fue la de algunos de sus seguidores quienes señalaron que pudo haber sido asesinado por su propia esposa, Blanca de Quintanilla, a quien acusaron de envenenarlo para quedarse con su fortuna. Versión que sorprendería a toda la familia, quienes por su parte lamentaban que el cantautor no pudiera formar parte del crecimiento de quien fuese su última hija, una pequeña de apenas 1 año y pocos meses, quien quedaría bajo el único cuidado de su madre. Otros especularon que en realidad sería alguien más, igualmente cercano a Quintanilla, quien trabajando para un cártel se encargó de envenenarlo sin que nadie pudiera sospechar. De cualquier forma, nunca fue puesta en marcha una investigación al respecto,
y su familia se apresuró a celebrar su funeral en las capillas Valle de la Paz, donde se despidieron familiares, amigos y fanáticos que incluso llevarían a sus niños para dar el pésame a los Quintanilla, como si se tratara de un auténtico héroe local. Más tarde, fue sepultado en el Panteón Valle de la Paz de Reynosa, pero más allá de la ceremonia, se pudo notar cómo cuerpos policiales desde lejos vigilaban todo lo que pasaba como a espera de que algo más ocurriera. Y pese a todo esto, incluso tras su sepultura, algunos incluso creyeron que pudo haber fingido su fallecimiento y así retirarse de la música para dedicarse a su presunta vida como criminal. Mientras para sus fanáticos, la posibilidad de haber fingido todo pudo recaer en el querer esconderse de grupos criminales que lo habrían estado siguiendo, con la intención de proteger también a su familia. Otra teoría que caería bajo su propio peso, especialmente después de que en el 2013 el hermano de Beto, Jesús Chuy Quintanilla, quien también se dio a conocer como cantante, fuese hallado sin vida por heridas de bala. Curiosamente, un año después se descubriría que perdería la vida en un enfrentamiento entre policías corruptos y el traficante de sustancias Tomás el Gallo González, revelándose así que Chuy trabajaba como intermediario sobornando a las autoridades y era amigo cercano de González, lo que traería de nuevo a la luz aquella sospecha que implicaban a toda la familia de tener vínculos criminales. Además, en el 2021, Blanca de Quintanilla y sus hijos serían atacados por un grupo armado, quienes les dispararon mientras viajaban en un vehículo, y aunque ella tuvo que ser hospitalizada de emergencias, por suerte sobreviviría. Aún así, hasta la actualidad, hoy la familia Quintanilla sigue corriendo peligro, especialmente porque nunca han querido irse del estado de Tamaulipas, México, donde murió el cantante, y por su supuesta asociación con carteles, son amenazados por bandos rivales y a su vez por parte de la población, quienes los tildan de ser una familia de criminales. Ahora bien, sus canciones y su trayectoria en el género de los corridos siguen posicionando a Beto como un referente de la industria musical mexicana, por lo que hace falta recorrer ese camino que, como lo llevó al éxito, también lo fue llenando de incertidumbres y sospechas con la que toda su familia cargaría. Norberto Quintanilla Iracheta, quien se daría a conocer artísticamente como Beto Quintanilla o el Mero León del corrido, nacería el 23 de mayo de 1948 en el estado mexicano de Nuevo León, donde crecería junto a sus padres y 5 hermanos. Desde muy pequeño demostró habilidad con la escritura y hasta componía poemas y canciones, pero tuvo que abandonar sus estudios de secundaria para trabajar con su padre en el campo y ayudar con los gastos del hogar. Por esta razón, a los 13 años decide mudarse a la ciudad de Reynosa en Tamaulipas con sus tíos, quienes lo ayudaron a buscar mejores trabajos. Primero estuvo ordeñando vacas y después en una tienda de ropa. Así transcurriría su adolescencia y comenzaría a adentrarse en el movimiento musical, escribiendo canciones para otros músicos, hasta que fue descubierto por Rubén Polanco, el director de una compañía disquera que lo incentivó a interpretar sus propias canciones, incluso cuando Beto argumentaba que no sabía cantar y que su tono de voz no era el adecuado. Dicho esto, lo intentó y lanzaría a sus 28 años Mi Último Deportado, su primer álbum, dedicándose principalmente a interpretar y componer corridos, ganando fama en la población por sus temas que hacían referencia a temas difíciles como la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos, e historias sobre la vida de traficantes de sustancias y grupos criminales, con su tema El Corrido de los Zetas. Sin embargo, este contenido explícito parecía estar basado en hechos reales, lo que hizo que fuese relacionado con el crimen organizado, motivo por el que las autoridades comenzaron a sospechar que pertenecía a carteles de la zona y lo perseguían para buscar más información. Incluso algunos de sus temas más exitosos como El Gallo Fino, El Deportado y Le compré la muerte a mi hijo fueron censurados en la radio por inspirar a las personas a tomar justicia por sus propias manos. Pese a ello, logró lanzar hasta 40 álbumes e incluso compartiría uno de ellos frente a frente con su hermano Jesús Chuy Quintanilla, quien más tarde fue relacionado igualmente con grupos delictivos. Si bien por su parte Beto negaría durante años su relación con estos grupos, tras su fallecimiento el 18 de marzo de 2007 a causa de un ataque cardíaco, igualmente existiría la polémica con respecto a lo que causaría dicho ataque, ya sea por una sobredosis de sustancias ilícitas o quizá el misterioso envenenamiento. La realidad es que el nombre de Beto Quintanilla se popularizaría incluso más tras su partida, pues mientras otros intentaban buscar explicación a lo ocurrido, sus canciones siguieron sonando a nivel nacional y su hijo Beto Quintanilla Jr. se encargaría de mantener su legado, publicando el álbum Homenaje a mi padre, meses después de lo ocurrido.
por lo que más allá de la controversia en torno a su vida privada y la causa de su fallecimiento, gracias a su talento, dejaría un legado musical que marcaría hasta estándares en este género musical, tanto en cuanto a conciertos se refiere como a las grabaciones en estudios, inspirando a músicos y bandas que seguirían sus pasos en la industria.